La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy sí que tenemos tremendo programa preparado para ustedes. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en la temática de hoy, que precisamente lleva por título La revelación que a muchos le cuesta asimilar, vamos a pasar al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre. Venimos delante de ti en esta mañana, nuevamente, rogándote por nuestro amado hermano Adrián Alonso, pues nos han indicado algunos hermanos que está muy grave. Padre, precisamente por eso acudimos a ti, porque para ti nada es imposible. Te pedimos, Padre, en y por los méritos de Cristo, que reprendas la enfermedad, que reconstruyas esos órganos afectados y que lo devuelvas donde debe estar, al lado de Irma, su esposa. También te pedimos, Padre, por ella, porque sabemos que esta situación la ha destruido. Te pedimos, Padre, que le des fortaleza y que te glorifiques en sus vidas. Que pronto lo podamos escuchar dando este poderoso testimonio al mundo. Reprende al enemigo y a sus agentes y, Padre, protege a tu pueblo. Gracias por la temática de hoy y que pueda hacerse una realidad entre los que te siguen de todo corazón. Bendice a los hermanos que sintonizan esta programación y que ellos puedan compartir esta hermosa verdad con todos los que los rodean. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo. Les recuerdo que por favor mantengan al hermano Adrián Alonso en oración y a su esposa Irma. Ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, los versículos 26 y 27. Donde allí dice la santa palabra de Dios. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Versículo 27. Y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. También vamos a buscar, mis queridos hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, los versículos 6 al 10, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Versículo 8. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Versículo 9. Y de noche apareció a Pablo una visión. Un varón macedonio estaba en pie y le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Y cuando él vio la visión, inmediatamente procuramos ir a Macedonia, dando por cierto que el Señor nos llamaba para que les predicásemos el Evangelio.
Y mis queridos hermanos, también vamos a ir a Hechos capítulo 10, versículos 19 al 22, donde allí dice la santa palabra: y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Versículo 20: levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Versículo 21: entonces Pedro, descendiendo a los hombres que le eran enviados por Cornelio, dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Versículo 22: y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y de buen testimonio en toda la nación de los judíos, fue avisado de Dios por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias. En el programa de hoy vamos a repasar la revelación que hizo Elena White, que actualmente hace que algunos piensen que ella realmente cambió a ser trinitaria. Algunos hermanos no trinitarios todavía no han logrado asimilar su revelación poderosa. Algunos hermanos no trinitarios dicen que el Espíritu Santo no es una persona. Y cuando uno analiza su postura, se da cuenta que ellos tienen un concepto muy parecido al de los testigos de Jehová, como que es una fuerza o meramente una influencia. Algunos pioneros también pensaban lo mismo. Por eso, la revelación que hizo Elena White fue tan conmovedora y para algunos fue difícil de comprender en su verdadero carácter. Eso lo podemos ver en el comentario que hizo el doctor John Harvey Kellogg cuando se defendió en su carta diciendo: hasta donde yo puedo ver la dificultad encontrada en templo viviente, todo puede ser sumado en esta pregunta: ¿es el Espíritu Santo una persona? Usted dice que no, pero yo supongo que sí, por la razón de que la Biblia usa el pronombre personal él cuando se habla acerca del Espíritu Santo. La hermana White usa el pronombre él y ha dicho en muchas palabras que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. ¿Cómo es que el Espíritu Santo es la tercera persona y no sea una persona? Es difícil para mí ver eso. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en la carta del Dr. John Harvey Kellogg dirigida al pastor George I. Butler del 28 de octubre del 1903. Aquí hay varias cosas que debemos notar y que iremos resaltando sobre su comentario muy agudo, aunque errado. Lo primero que podemos ver en esta cita es que la alarma que hubo en el adventismo de esa época fue generada no solo por lo del panteísmo, sino por su postura trinitaria. Algo que hoy niegan los dirigentes adventistas, que son trinitarios y promueven y defienden la Trinidad. Lo segundo que notamos es que Kellogg entendía que el Espíritu Santo era una persona, pero el pastor George I. Butler pensaba que no. Ahí tenemos un pionero que no entendía que el Espíritu Santo fuera una persona. Lo tercero que notamos es el razonamiento correcto que usa Kellogg para bíblicamente comprender que el Espíritu Santo es una persona. Cuando dijo: la Biblia usa el pronombre personal él cuando se habla acerca del Espíritu Santo. Recuerden, en este aspecto su error era que él pensaba que era otro ser aparte del Padre y del Hijo. Que él reconociera que era una persona es correcto. El cuarto punto que notamos es que Kellogg supuestamente llegó a sus conclusiones por las revelaciones hechas
por Elena White. Él dice que ella usaba el pronombre él para referirse al Espíritu Santo y también lo llamó la tercera persona de la divinidad. Según él, esto le dio la confianza para hacer público lo que creía. Y lo último que vemos en su cita es su razonamiento bastante equilibrado cuando dice: ¿cómo es que el Espíritu Santo es la tercera persona y no sea una persona? Es difícil para mí ver eso. Pues aparentemente no era difícil solo para él, como vemos claramente hoy. Pero ¿cómo contestaríamos esa pregunta que él lanzó y dejó en el aire? ¿Es el Espíritu Santo una persona? Pues ya hemos manifestado que sí en lo que va del programa, pero dejémosle las preguntas difíciles a la sierva del Señor. La Biblia nos presenta que sí, cuando le adjudica características de personalidad al Espíritu Santo. Cuando hoy escuchamos pastores adventistas defender la Trinidad, lo primero que hacen es corrernos por las páginas de las Sagradas Escrituras para que podamos ver cómo el Espíritu Santo se manifiesta como persona. Ustedes lo han visto, a Gambetta, a Bullón, a Bohr, a Batchelor, al que sea, después que sea trinitario, generalmente comienza su discurso triunfal mostrando que la Biblia claramente le adjudica personalidad al Espíritu Santo. Y con eso ellos creen que ganaron la guerra, aunque no se estén dando cuenta de que están manifestando ante el público que le creyeron la versión a Kellogg. Ahora, no me malinterpreten, no estoy diciendo que eso es falso, pues la Biblia claramente presenta que el Espíritu Santo hace lo que solo una persona puede hacer. El Espíritu Santo puede prohibir ciertas cosas, como vemos en Hechos capítulo 16, versículo 6. El Espíritu Santo se entristece, como vemos en Efesios capítulo 4, versículo 30. El Espíritu Santo habla, como vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 15. El Espíritu Santo gime, como vemos en Romanos capítulo 8, versículo 26. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda, como vemos en Juan capítulo 14, versículo 26. El Espíritu Santo instruye, como vemos en Hechos capítulo 8, versículo 29. El Espíritu Santo elige obreros, como vemos en Hechos capítulo 13, versículo 2. Y mis queridos hermanos, muchos, pero muchos versículos más, que confirman la personalidad del Espíritu Santo. Pero dejemos que Elena White conteste la pregunta que Kellogg dejó en el aire. Y ella respondió así: el Espíritu Santo es una persona, porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. Pero no termina ahí, mis queridos hermanos. El próximo párrafo sigue diciendo: el Espíritu Santo tiene una personalidad. Pausa. Algunos hermanos se han aferrado tanto a la posición de George I. Butler que han preparado fuertes argumentos haciendo diferencia entre las palabras persona y personalidad para sostener sus posturas. Pero la sierva del Señor es Elena White y son sus revelaciones las que debemos comprender bien. Ella es la que mediante el Espíritu nos aclara las cosas. Continúa la cita diciendo: de lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina. Pausa. Y lo es una persona divina. Pero no se me asusten, no es otro ser. Noten cómo sigue diciendo:
Además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Pues mis queridos hermanos, en los escritos de Elena White, ella siempre le adjudica este versículo a la persona de Cristo. Se lo ha adjudicado al Hijo de Dios en otras citas. Así que tranquilos, no se espanten. Esta cita originalmente es del manuscrito 20 del 1906, pero la puede encontrar en El Evangelismo, la página 447, los párrafos 6 y 7. Y mis hermanos, sí, opté por usar esta cita del Caballito de Troya de Leroy Edwin Fromm, El Evangelismo, siendo que esta es una de esas citas que fueron elegidas, escogidas específicamente para engañar a la hermandad, para que creyeran como Fromm, como Kellogg y los demás adventistas que están en plena apostasía omega, porque dice que el Espíritu Santo es una persona y tiene personalidad. Pues eso era su evidencia para decir que Elena se hizo trinitaria. Pero noten la siguiente cita del mismo libro, que dice: necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Esa cita, mis queridos hermanos, es del manuscrito 66 del 1899. La pueden encontrar también en el Evangelismo, la página 447, el párrafo 5. ¿Se habrá dicho todo eso en un sentido trinitario? Claro que no. ¿Habrá alguna manera de que eso se pueda ver en un aspecto no trinitario? En efecto, pero eso es lo que no querían que la hermandad supiera, para que el engaño llegara hasta los tuétanos. Que Jehová los reprenda. Y como a Elena White fue la que difamaron al adjudicarle tantas mentiras, vamos a permitirle que sea ella la que los desmienta con sus propios escritos, para que todos podamos entender lo que nos quiso realmente revelar, la verdad importante que nos quiso compartir para beneficiar nuestra vida espiritual. La siguiente cita dice: la naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios. No, las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona, el hombre Cristo Jesús. En él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. Cristo, el Inmaculado, salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación que se le ofrece, que consienta en convertirse en hijo o hija de Dios. El Salvador ha comprado a la raza caída con su propia sangre. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en Exaltad a Jesús, la página 70, el párrafo 2. Aquí vemos que en Cristo sucedió algo muy especial. En Él se mezclaron ambas naturalezas misteriosamente, la naturaleza divina y la naturaleza humana. La divina, cuando era el primogénito del cielo, o Miguel, y la humana, cuando se hizo el Hijo del Hombre aquí en la tierra. Ahora, otro detalle que muchos argumentan hoy, aquí es aclarado: la naturaleza divina no murió, ni podía morir. Ahora, pongan particular atención a la siguiente cita, que dice: pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo por un tiempo velada y eclipsada, porque Él asumió la naturaleza humana,
Sin embargo, no cesó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humana y divina, eran estrechamente e inseparablemente una en Cristo, y sin embargo tenían una individualidad distinta. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar originalmente en la revista Señales de los Tiempos del 10 de mayo de 1899, el párrafo 11. Pero también la pueden encontrar en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 5, la página 1103. Aquí podemos ver que una naturaleza no reemplazó a la otra, y tenían aún en el Cristo humanado una individualidad que permaneció en él. Entre las dos citas vemos que eso permaneció así hasta que murió su naturaleza humana en la cruz del Calvario. Pero luego que resucitó y fue glorificado, vemos que hubo un cambio poderoso en él. Y eso lo podemos ver en la simbología presentada en Apocalipsis capítulo 5 versículo 6, donde nos dice: y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Mis queridos hermanos, más claro no canta el gallo. Esto es lo que muchos no quieren ver ni aceptar. Esto es lo que el enemigo no quiere que sepas, para que no comprendas lo que Dios ha puesto a nuestro alcance para obtener la victoria sobre el pecado. Que a saber es esto, que aunque Cristo aceptó la naturaleza humana para toda la eternidad, ahora podía manifestar y ejercer ambas naturalezas, independientemente una de la otra. Ahora algunos a lo mejor se espantarán al oír esto, pero no me crean a mí. Veamos cómo lo expuso la sierva del Señor para que todos lo pudieran comprender. La cita dice así: estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo, despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares, por su Santo Espíritu como el omnipresente. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Manuscritos Liberados, el volumen 14, la página 23 y el párrafo 3. Y todo esto, mis queridos hermanos, como ustedes pueden ver, está en perfecta armonía con lo que presentaron los principios fundamentales de nuestros pioneros adventistas, como mencioné en el programa pasado. El primero decía: hay un solo Dios, un ser personal, espiritual, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable y presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. Salmo 139, 7. Y el segundo dice: hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, por quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas subsisten, que tomó para sí la naturaleza de la semilla de Abraham, para la redención de nuestra raza caída. Vivió entre los hombres, lleno de gracia y verdad. Vivió nuestro ejemplo, murió nuestro sacrificio,
fue levantado para nuestra justificación, ascendió a las alturas para ser nuestro único mediador en el santuario celestial, donde a través de los méritos de su sangre derramada, asegura el perdón de los pecados de todos los que continuamente vienen a Él. Y como parte final de su obra como sacerdote, antes de tomar su trono como rey, consumará la gran expiación por los pecados de todos ellos, y sus pecados serán entonces borrados. Hechos 3:19, y quitados del santuario, tal como se mostró en el servicio levítico, que anticipa y prefigura el ministerio de nuestro Señor en el cielo. Ver Levítico 16, Hebreos capítulo 8, versículos 4 y 5, y Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7. No hubo ningún cambio en ella. Eso le hicieron creer a la hermandad. Pero si usted analiza, todas las citas que hemos presentado están a la altura de lo que creían los pioneros no trinitarios. Su representante era su mismo espíritu, despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares. Esto es lo que vemos en símbolo en Apocalipsis 5:6. No cambia lo que presentan las Sagradas Escrituras. Ahora podemos entender quién es esa tercera persona de la cual hablaba Elena White en El deseado de todas las gentes. Es el Espíritu de Cristo, glorificado con la gloria que tenía antes de humanarse, pero ahora despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Ciertamente es una persona, pero no es el Hijo del Hombre encarnado, sino Miguel, quien como Dios es su mente, su poder, su presencia personal, su santa influencia, su vida no estorbada por la humanidad y presente en todas partes, porque puede moverse entre los millones y millones de sus santos ángeles y de sus discípulos humanos, que son templo del Espíritu de Dios. El párrafo que sigue a la cita que cubrimos de Exaltad a Jesús nos dice lo siguiente: este es un gran misterio, un misterio que no será comprendido plena y completamente en toda su grandeza, hasta que los redimidos sean trasladados. Entonces se comprenderán el poder, la grandeza y la eficacia de la dádiva de Dios para el hombre. Pero el enemigo, Jehová lo reprenda, ha decidido que esta dádiva sea oscurecida hasta el punto de quedar reducida a nada. La cita originalmente la encuentran en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 5, la página 1088, pero también la pueden encontrar en Exaltad a Jesús, la página 70, el párrafo 3. Tristemente, esa es la obra maléfica del enemigo de las almas que hemos visto en acción en nuestra propia denominación, desde que murieron los pioneros adventistas, que habían recibido esta poderosa verdad por medio de la sierva del Señor. Pero Satanás, que Jehová lo reprenda, la ha querido oscurecer para que no sea una realidad en nuestras vidas, porque Él sabe la diferencia que hará entre el pueblo de Dios cuando esta verdad sea recibida, que será como en los días de los discípulos, llenos del Espíritu de Cristo, pero a la 10ª potencia, suficientemente para alumbrar la faz del mundo. Pues mis queridos hermanos, les dejo saber que nuevamente se ha levantado un movimiento mundial, que ahora todos quieren acallar, porque cuando entendamos plenamente lo que está a nuestra disposición de parte del cielo,
no habrá límite para nuestro Señor ni para su pueblo. Y ciertamente se cumplirá lo que mencionó el profeta Joel en Joel capítulo 2 versículos 28 y 29, donde dice la santa palabra de Dios: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mis queridos hermanos, todas las mentiras se vendrán abajo. No te lo pierdas por nada. Hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.